El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que quiere fastidiar a quienes no se han vacunado contra el COVID-19. Las declaraciones ocurren cuando Francia pasa por un incremento de nuevos contagios por la variante Omicron y luego de que el debate sobre el pase vacunal quedara suspendido nuevamente en la Asamblea Nacional. Estados Unidos también atraviesa un repunte de contagios por Omicron. Durante la última semana de diciembre, un promedio de casi 400 menores de 17 años fueron hospitalizados a diario, mientras el presidente Joe Biden advirtió que los no vacunados corren un grave riesgo de desarrollar síntomas severos. Analizamos en esta emisión. El presidente de Kazajistán despidió a su gabinete para terminar con la ola de protestas sin precedentes generadas por el aumento del precio del combustible. Miles de manifestantes asaltaron hoy la sede del gobierno. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos esta emisión de noticias en Francia, que registró un nuevo récord de nuevos contagios de COVID-19 con más de 271.000. En medio del repunte, el gobierno busca incentivar a vacunarse a los 5 millones de ciudadanos que aún no lo han hecho, mientras que la Asamblea Nacional volvió a suspender el debate sobre el proyecto de ley para convertir el pase sanitario en vacunal. El presidente Macron aseguró en una entrevista con el diario Le Parisien que quiere fastidiar a los no vacunados, negándoles el ingreso a espectáculos, lugares de ocio e incluso al transporte público. El jefe de Estado también confirmó su candidatura a las elecciones de abril en esa entrevista. Estas fueron sus palabras. Queda una pequeña minoría refractaria. ¿Cómo se reduce? Se reduce, perdón por decirlo así, fastidiando todavía más. Yo no estoy a favor de fastidiar a los franceses. Me quejo todo el día cuando la administración lo hace. Pero bueno, a los no vacunados sí que tengo muchas ganas de fastidiarlos. Y vamos a seguir haciéndolo hasta el final. Esa es la estrategia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también hizo un llamado a los no vacunados y advirtió que las próximas semanas serán complejas por la variante Omicron. La hospitalización de niños y adolescentes es otro de los temas que preocupa a las autoridades estadounidenses en estos momentos. Durante la última semana de 2021, un promedio de 400 menores de 17 años fueron internados en centros de salud por COVID-19. Los expertos hacen un llamado a vacunarlos para evitar la sintomatología grave. Para analizar esta información conectamos con Xavier Sáenz Llorens, jefe de infectología pediátrica y director de investigación clínica del Hospital del Niño de Panamá. Bienvenido a France 24. En principio era común escuchar que los síntomas en menores eran leves. ¿Por qué ha aumentado entonces el número de niños y adolescentes hospitalizados por COVID? Bueno, hola Valentina, gracias por la entrevista. Han aumentado en muchas partes del mundo, sobre todo por la circulación de la variante Omicron. La variante Omicron evidentemente no es tan susceptible al efecto de las vacunas, sobre todo en las personas que no han tenido una dosis de refuerzo. Y está básicamente buscando a gente vulnerable, y gente vulnerable es gente no vacunada. Y dentro de la gente no vacunada precisamente son los niños. Así que se ha visto un aumento importante de casos en niños, incluso de hospitalizaciones en Estados Unidos, en Reino Unido, y eso lo vamos a tener en todos nuestros países, ¿no? En la medida en que empecemos a vacunar niños, probablemente vamos a poder superar también este evento, ¿no? Bueno, ya se ha probado que las vacunas son efectivas en los menores, pero entonces, ¿cuáles son los temores de los padres a estas inoculaciones? Yo creo que el principal temor es básicamente que a los niños usualmente la enfermedad tiende a ser bastante leve en comparación con adolescentes y adultos. Y ellos se preguntan por qué vacunarlos si realmente la enfermedad es bastante leve, ¿no? Y el mensaje básicamente es, la enfermedad es leve en la mayoría de los casos, pero siempre hay casos en que no es leve y hemos tenido una buena cantidad de niños hospitalizados, hemos tenido muertes en niños por COVID, y hemos tenido este síndrome inflamatorio multisistémico que nadie sabe a quién le va a dar en la población pediátrica, que precisamente se ve en la edad escolar, entre 5 y 11 años de edad, y que uno no puede predecir a quién le da o a quién no le da, ¿no? Entonces, esos son argumentos básicamente para vacunarnos, ¿no? Además, si las vacunas han demostrado seguridad en niños, y los datos de la CDC, por ejemplo, 9 millones de niños vacunados ya, 2 millones con 2 dosis, y realmente el perfil de seguridad es espectacular de las vacunas, al menos de la vacuna de Pfizer. Entonces no hay razón realmente para negarse a la vacunación. De hecho, nosotros en pediatría hemos vacunado contra varicela, contra hepatitis, contra rotavirus, que son enfermedades incluso más benignas que el COVID en la población infantil.
Doctor Sáenz Llorens, a usted muchísimas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. En otras noticias, el Estado de Canadá aceptó compensar los daños sufridos por los niños de los pueblos indígenas del país, que primero fueron arrebatados de sus familias y luego maltratados durante generaciones. Los pactos de este acuerdo histórico suman una compensación de más de 31 millones de dólares. La decisión es histórica. El martes, las autoridades canadienses anunciaron 2 acuerdos de compensación para los niños indígenas arrebatados a sus familias desde finales del siglo XIX. Al menos 150.000 de estos niños indígenas fueron enviados a internados financiados por el Estado, donde fueron sometidos a todo tipo de abusos. El gobierno ha anunciado el equivalente a 31.000 millones de dólares estadounidenses para esta compensación. La mitad para compensar a las víctimas conocidas y a sus familias, y la otra mitad para reformar el sistema canadiense. Este es el mayor acuerdo de la historia de Canadá, pero ninguna cantidad de dinero puede revertir los daños sufridos por los niños de los pueblos originarios. Sin embargo, las injusticias históricas requieren reparaciones históricas. Tenemos un largo camino que recorrer para abordar la pobreza en nuestras naciones, y ninguna cantidad de dinero será nunca la adecuada, ni devolverá la infancia perdida. Pero hoy se trata de reconocimiento, de ser visto y escuchado. Según varios estudios, al menos 55.000 niños de esa época podrían beneficiarse de una indemnización. Muchos consideran que los pueblos indígenas han sido víctimas de un genocidio cultural en Canadá, dado que uno de los objetivos de estos crímenes racistas masivos era la asimilación, el borrado gradual de estas culturas. La decisión sobre esta indemnización se produce casi 15 años después de las primeras denuncias de derechos humanos. Más de 1.000 manifestantes asaltaron e incendiaron la sede del gobierno en Kazajistán en medio de la crisis que vive el país. La nación ha sido escenario de multitudinarias movilizaciones en los últimos días tras el alza de los precios del gas licuado, que es usado por la mayoría de los ciudadanos para sus vehículos. Hay otra conflagración en la sede de la Fiscalía y al menos 30 vehículos quedaron calcinados. En gran parte del territorio se han cortado los servicios de Internet y la telefonía móvil ha sido limitada. En medio de las protestas, el presidente aceptó la dimisión del gabinete. Queridos compatriotas, los exhorto una vez más a ver la razón y no reaccionar ante las provocaciones de adentro y de afuera, ante la euforia de los mítines y la permisividad. Los llamados a atacar espacios de oficinas de autoridades civiles y militares son absolutamente ilegales. Esto es un crimen seguido por un castigo. Otras noticias, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, evoluciona favorablemente con el tratamiento al que fue sometido por la obstrucción médica que lo llevó al hospital desde el lunes. Los médicos del mandatario confirmaron que le fue retirada la sonda nasogástrica luego de que la oclusión intestinal fuera disuelta. No obstante, aún no hay fecha para darle el alta al jefe de Estado. Y la Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar en contra del presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión. En concreto, se cuestiona que 2 grandes empresas ganaron licitaciones luego de que supuestamente el mandatario se reuniera con personas vinculadas a esas compañías. Según un reportaje periodístico, uno de esos presuntos encuentros se produjo fuera del Palacio de Gobierno y sin ningún registro oficial. Inicia el CES en Las Vegas, la que es considerada la feria de tecnología más importante del mundo. Debido a la pandemia, el evento cuenta con un formato híbrido que mezcla las presentaciones presenciales y virtuales. Algunos de los más destacados expositores como Amazon, Microsoft, Intel, Google o Meta no tendrán representación personal. Sin embargo, los responsables destacaron que unas 2.200 compañías se reunirán en Las Vegas. El evento fue recortado un día por el avance de Omicron y finalizará el 7 de enero. Corea del Sur y Japón reportaron el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte durante la mañana de este miércoles. Este es el primer lanzamiento que realizan en más de 2 meses y ocurre una semana después de que el líder norcoreano Kim Jong-un prometiera impulsar aún más su capacidad militar, aunque no mencionó específicamente sus misiles y armas nucleares por las que ha recibido sanciones internacionales. Así concluimos esta emisión de noticias. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a ampliar toda la información en nuestra web france24.com.